Originamos señal desde el municipio de Restrepo, en el departamento del Meta. Hoy hemos descentralizado la presentación de nuestro programa precisamente porque nuestro tema tiene todo que ver con la descentralización. Les hablo del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En el territorio es donde se va a implementar este acuerdo. Una clase muy especial para todos esos servidores. Una lectura de cómo se debe implementar. Iniciamos Ciudadanía Activa. Los 6 puntos de la agenda de negociación intentan abordar algunos de los retos que deja este conflicto armado y sobre todo cerrar este capítulo doloroso que tanto daño nos ha hecho a nuestro país. La conferencia de hoy está a cargo del doctor Raúl Delgado. Él fue alcalde de la ciudad de Pasto, también gobernador del departamento de Nariño y actualmente asesor de la Federación Nacional de Departamentos. Iniciamos esta conferencia porque es en el territorio donde realmente se va a implementar este acuerdo. Tal vez porque la negociación del proceso con las FARC se ha dado en La Habana y se ha dado entre el gobierno nacional y las FARC. Tal vez porque sobre este proceso más se oye la voz de los dirigentes nacionales. Se podría pensar que es un proceso que tiene que ver casi que estrictamente con el nivel del Estado Nacional. Sin embargo, si uno va a los contenidos de los acuerdos del anterior y del nuevo acuerdo, si uno va al enfoque de los mismos y si hacemos la reflexión, ¿dónde es que se va a volver realidad? ¿Dónde se van a volver realidad esos acuerdos? Llegaremos a una conclusión fácil. El proceso de paz, sus acuerdos y su implementación tendrán como escenario principal los territorios y las regiones del país, especialmente las que con mayor rigor han sufrido las consecuencias de un conflicto que se ha prolongado ya durante más de 5 décadas. Quiero entonces presentar a ustedes muy brevemente lo que sería la incidencia del nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, así se llama el acuerdo, el anterior y el nuevo, la incidencia, digo, en las entidades territoriales. Y para una escuela en la que yo me formé, como la ESAP, sí que es importante la visión territorial de la administración pública. En el nuevo acuerdo, ya ahora no se habla de 297 páginas, sino de 310, en todos sus contenidos, que básicamente corresponde a un preámbulo, a una introducción, a los 6 puntos del acuerdo: reforma rural, participación política, terminación del conflicto, nueva política frente a las drogas ilícitas, acuerdo de víctimas e implementación y unos anexos. En todo ese contenido se va a apreciar el enfoque y la incidencia en los territorios del acuerdo. Comencemos ya. Este acuerdo dice nada más ni nada menos que buscaría la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio especialmente de los sectores tradicionalmente excluidos y marginados. En la introducción dice, y es transversal, que el enfoque del acuerdo es, entre otros, más allá del diferencial, también el de género, enfoque de género, no ideología de género. Lo que sí está es el enfoque de género, y para lo que nos ocupa, se dice transversalmente que el acuerdo tiene un enfoque territorial. Señores alcaldes, está diciendo que la implementación de los acuerdos en Neiva, en Soacha y en los más de 1000 municipios, en los más de 32 departamentos, es desde allá y con sus autoridades.
La construcción de la paz en Colombia requiere de un gran esfuerzo. La unión de todos, servidores, ciudadanos, autoridades. De la misma manera, requiere de la restitución de la confianza y también de la reconstrucción del tejido social. Vamos a una pausa institucional en Ciudadanía Activa. Al regreso, mucho más de esta conferencia con el doctor Raúl Delgado. El mantenimiento de los 2.300 metros de carretera que Gregorio y Víctor recorren para llegar a su escuela son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Los 115 mililitros de agua potable que bebe Juan todas las noches antes de dormir son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Continuamos en Ciudadanía Activa, tema interesante que nos explica el doctor Raúl Delgado, asesor de la Federación Nacional de Departamentos, y es explicarnos de una manera básica este acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hay que aprender de los errores para no volverlos a cometer. Continuamos con más en esta conferencia aquí en Ciudadanía Activa. En el primer acuerdo hacia un nuevo campo colombiano, la reforma rural integral. Este acuerdo tiene básicamente dos puntos. Este punto, tiene dos contenidos básicos. Uno, la aplicación de una reforma rural que va más allá de dotar de tierra, dice el acuerdo, a quienes no la tengan o la tengan de manera insuficiente. Va más allá porque habla de la integralidad. La integralidad se plasma en 16 programas que se aplicarían en desarrollo de este acuerdo, programas de vivienda, de educación, de acueducto, de alcantarillado, de economía solidaria, de electrificación rural. Dice que esos planes y programas acordados por parte de la reforma rural deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género. Y el otro gran componente de este primer punto del acuerdo son los denominados programas de desarrollo con enfoque territorial. Váyanse grabando esas siglas si aún no se maneja. PEDER, la vamos a oír muchísimo en lo que viene. Estos programas se van a aplicar no en todos los municipios de Colombia, al menos no en la primera fase de la implementación, sino en los municipios con estas características: mayor pobreza, mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas, mayor incidencia de las economías ilegales, coca, amapola, minería ilegal, y mayor incidencia del conflicto. Se habla de que serán alrededor de unos 200 municipios. Para que esos programas se hagan realidad, el acuerdo dice que funcionarán los planes de acción para la transformación regional, y ese plan de acción debe incluir todos los niveles del ordenamiento territorial concertado con las autoridades locales y las comunidades. O sea, el PEDET no es que el Estado Nacional ya creó, esta es otra sigla que hay que ir manejando, la ART, Agencia de Renovación del Territorio, la dirige la doctora Mariana Escobar, es subdirectora del DPS, pero no será esa agencia, si se respeta el acuerdo, quien implemente el PD, tiene que ser concertado con las autoridades y las comunidades locales. Se ha hablado mucho de la seguridad o soberanía alimentaria, hubo una gran discusión sobre si se hablaba seguridad o soberanía. Al final no quedó ninguno de los dos nombres, se habla del sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y ahí se establece la necesidad de unos consejos nacional, departamental y municipal, y también unos planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición culturalmente apropiados. Otra gran responsabilidad de los municipios, de los departamentos, garantizar progresivamente el derecho a la alimentación de todas las personas.
Y eso para algunos, créanme, creo que dicen, ¿por qué se habla de eso? ¿Cómo así? Se habla de eso porque hoy millones de colombianos no tienen garantizado el derecho a alimentarse. El segundo gran tema de los acuerdos es de la apertura democrática para construir la paz. Ahí se habla de las nuevas reglas de juego para la participación política, de implementar el pluralismo político, de darle todas las garantías para que los actuales miembros de las FARC y las FARC mismas se transformen en un movimiento político. Se habla que por fin se va a cumplir un mandato de la Constitución desde 1991, incumplido hasta ahora, el estatuto de la oposición, porque una democracia no se entiende sin reglas para la oposición. Y solo ahora, con el acuerdo de paz, se haría realidad. Se le ha confiado a los partidos políticos, todos, incluidos los que surjan de las FARC, la elaboración de ese estatuto de oposición. Y el otro es la seguridad para hacer política. Pero este acuerdo tiene otro gran componente, el de promover la participación ciudadana, la suya, la de las organizaciones sociales, la de las organizaciones comunitarias. Las autoridades locales quedan con obligaciones, por ejemplo, de tener una agenda para atender las peticiones por la vía pacífica, por el diálogo, por la razón que hagan las comunidades. Porque muchas veces las llamadas vías de hecho la genera la propia desatención de las autoridades al reclamo pacífico, al de la razón. Entonces, en este acuerdo hay nuevas responsabilidades para atender esos reclamos. Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. Hay un gran capítulo, se van a reformar los consejos territoriales de planeación para que tengan más peso. Se lo digo como exalcalde y como exgobernador. Uno casi tiene en cuenta y le da toda la importancia al Consejo Municipal o Departamental de Planeación hasta que le emiten el concepto favorable a su plan de desarrollo. Eso es casi generalizado. Cuando la otra gran misión de esos consejos es hacerle seguimiento al cumplimiento de esos planes. Y hoy el concepto de los consejos territoriales a la hora del plan de desarrollo no es vinculante. El acuerdo busca que tenga más fuerza, porque ese es el espacio, debería ser el espacio, a mi juicio, más importante de la participación, porque ¿qué es lo que hace un alcalde y un gobernador? Cumplir un plan de desarrollo. El tercer punto, el fin del conflicto. Otra vez eso es en los territorios. No hay ninguna zona transitoria, ni ningún campamento, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Barranquilla. Están en veredas recónditas de nuestra geografía. Ahí van a estar las zonas donde las FARC van a dejar las armas en buena hora. Ahí de entrada los gobernadores y alcaldes van a tener unos nuevos interlocutores que seguramente los van a visitar y de manera continua, porque se dice que en esas zonas, en cada zona las FARC podrá destinar 10 de sus integrantes que podrán salir de esas zonas al ámbito municipal o departamental a exponer sus puntos de vista sobre el acuerdo y sus puntos de vista políticos. Esa es una nueva realidad para un alcalde, un gobernador. Y está claro que en esta zona se respetará la autonomía y la plena vigencia de las autoridades civiles. Pero también en los territorios, aunque eso ocurrirá igualmente en las grandes ciudades, pero especialmente en los territorios se va a dar el otro gran hecho, la reinserción de los integrantes de las FARC a la vida civil, allá. Y algo muy importante, se crea el Consejo Nacional para la Reincorporación de los integrantes de las FARC, 2 del gobierno, 2 de las FARC, y dice que también existirán consejos territoriales de reincorporación paritarios. Otra vez, directa responsabilidad de las autoridades locales. El cuarto tema, en cuanto a cultivos, ¿cuál es el gran cambio? Se va a priorizar, antes se hablaba de erradicación de los cultivos ilícitos, y los erradicaban básicamente
aspersando glifosato, y esa era la política central, fumigar. Nariño fue el departamento más fumigado del país, también porque dolorosamente es el departamento con mayor cultivos de coca. Y siempre como gobernador clamé por una nueva política. Afortunadamente quedó ahora en los acuerdos, que es pasar de erradicación a sustitución. Para 13 departamentos, tal vez este sea el tema más urgente del posconflicto, porque si esto rápidamente no entra a operar, ¿qué va a pasar? Que los territorios que tradicionalmente han estado las FARC y que han coincidido casi siempre con la presencia de cultivos ilícitos, esos territorios, si no llega primero el Estado, van a ser ocupados por otros grupos armados ilegales, las BACRIM, normalmente ligadas al narcotráfico. El otro tema que se toca en esto de las combate a las drogas ilícitas es el del consumo. Y el tercero es el combate a la cadena del narcotráfico. Aquí solo me he querido referir a los dos extremos, al cultivador y al que consume. En medio está toda la cadena de cristalización, de producción y de comercialización nacional e internacional del narcotráfico. Ese tercer punto lo que dice es que van con todo, y ojalá sea así, a destruir las redes criminales. Y frente al consumo, otra vez responsabilidad de los departamentos y municipios, establecer unos programas preventivos del consumo y de rehabilitación del consumo bajo una óptica, tratar el problema no desde el punto de vista penal, sino un problema desde el punto de vista de la salud pública como debe ser. Vamos a nuestra segunda pausa institucional en Ciudadanía Activa. Ya regresamos. El gas que necesitan las 4 boquillas que usa Ana todos los días para prepararle el desayuno a su familia son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Último segmento en Ciudadanía Activa con esta conferencia que nos ofrece el doctor Raúl Delgado. Él es asesor de la Federación Nacional de Departamentos y nos explica de una manera básica, sobre todo para el territorio, cómo es este acuerdo general para la terminación del conflicto en Colombia. Vamos al penúltimo punto. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. El gran acuerdo en este punto es crear, este es otro nombre, tal vez es el principal del acuerdo, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para las víctimas del conflicto. Cerca de 8 millones de seres humanos, seguramente algunos de ustedes son víctimas o familiares de víctimas. Se ha dicho que las víctimas son el centro del acuerdo y se establece Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En verdad, se crea una comisión de la verdad, se establece una Comisión Nacional de la Verdad que sin embargo dice también funcionará en el ámbito nacional, regional y territorial, en especial con audiencias públicas temáticas y territoriales. Este es un chicharrón para cualquier gobernante. ¿Qué va a hacer él en su territorio? ¿Va a promover la audiencia de la verdad del conflicto? ¿Tiene la autoridad moral para hacerlo? ¿O va a buscar que más bien eso no? Pero la búsqueda de la verdad no solo va a ser nacional, sino también y obviamente local y regional. Se crea una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto y ahí hablan, ustedes lo pueden leer, que hablan planes regionales de búsqueda de desaparecidos. La reparación colectiva, va a haber 2 reparaciones, una individual, que es la administrativa, unos 20 millones por víctima, pero el otro enfoque es el colectivo. Y allí otra vez dice que la participación activa de las víctimas y sus organizaciones en conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes de reparación colectiva. Y antes de entrar al último punto, no me refería al de justicia, pero aún el de justicia, que se pensaría eso es nacional porque es el Tribunal de Paz Nacional, la Corte Nacional, ya no va a haber magistrados
internacionales como en el primer acuerdo, sentencias, audiencias, eso es nacional. No. Va a incidir mucho también la justicia en el territorio. ¿Por qué? Primero, se va a indultar a los guerrilleros rasos. Y ahí viene una pregunta. Yo como alcalde me estaría haciendo ya una pregunta. ¿Cuántos se van a quedar de los indultados en mi municipio o en mi departamento? ¿Qué van a hacer? Y aún los sancionados, los que dicen la verdad, tendrán sanciones entre 5 y 8 años, porque los que no dicen la verdad, cárcel de 20 años. Los que dicen la verdad, sus sanciones serán restaurativas. ¿Cómo? Haciendo escuelas, colegios, ayudando a la sustitución de cultivos, al desminado. ¿Y eso dónde se hace? Otra vez, en los municipios y en los departamentos. Entonces, aún el tema de justicia, que pareciera lo más nacional de todo el acuerdo, tiene una directa incidencia en los territorios. Y el último punto, el de la implementación, la verificación y la refrendación. Entre los principios generales para la implementación están los siguientes: integración territorial e inclusión social, y está ahí en cursiva, que es objetivo de la implementación, promover, y de los acuerdos, promover la integración de los territorios al interior de las regiones y de las regiones con el país. Y me parece muy buena esa redacción, porque Nariño se queja del centralismo de Bogotá, pero a mí Tumaco se me queja del centralismo de Pasto, y el Charco se queja del centralismo de Tumaco, y la vereda San José se queja del centralismo de la cabecera urbana del Charco. El otro, tal vez el principal, señores alcaldes, fortalecimiento y articulación institucional. Las políticas públicas que se adopten deberán promover el fortalecimiento institucional y asegurar que la respuesta del Estado en el territorio sea amplia y eficaz, con la participación activa, esto no estaba en el anterior acuerdo, de las autoridades regionales y locales en los procesos de toma de decisión y en el seguimiento a la implementación del acuerdo final en sus territorios. En particular, las medidas deben promover el fortalecimiento y la capacidad de gestión de las entidades territoriales. Otro principio de la implementación, profundización de la democracia y construir sobre lo construido. Se mantiene lo de las medidas de tomar recursos del CGP y el CGR, participaciones y regalías para la implementación de los acuerdos, pero en regalías dice, los recursos de regalías serán una fuente más de las diferentes fuentes para la implementación del acuerdo, para que estos proyectos fortalezcan el desarrollo de sus municipios y departamentos. Esa aclaración de que es una fuente más quiere decir que no es la única fuente, como se podía interpretar en el primer acuerdo. Termino diciendo, y ustedes lo pueden ver de esta lectura rápida, que el contenido, la aplicación, los beneficios, pero también las dificultades, las bondades y los riesgos del acuerdo y su aplicación básicamente se va a vivir en los territorios, en las regiones, en los municipios, en los departamentos. Y me temo que los departamentos y los municipios no estamos preparados aún para asumir semejantes retos. Creer que desde Bogotá se va a resolver todo lo del posconflicto, por encima de las realidades locales y regionales, por encima de la legitimidad de las autoridades, es un error que hoy, al menos en el texto, no habría que temer. La implementación y consolidación de los acuerdos se hace en el territorio. Muchas gracias al doctor Raúl Delgado por esta conferencia y por esta enseñanza que nos deja. Este es un producto de la Escuela Superior de Administración Pública. Nos vemos en una próxima emisión con más Ciudadanía Activa. Desde esta visión, yo terminaría diciendo que el éxito del proceso de paz, de la implementación, pasa por tener departamentos, municipios más fuertes, fiscal, política y administrativamente hablando, pasa por tener sociedades y comunidades más activas y pasa por construir un nuevo país desde lo local y lo regional. Muchas gracias.